Los hijos gemelos de la época de Karan quemaron el paisaje estéril, mientras los elfos alienígenas, seres altos y elegantes con piel esmeralda y cabello brillante, se quedaron asombrados ante los visitantes humanos que emergieron de las sombras. La capitana Sarah Mitchell guió a su tripulación desde la nave espacial JOS sus rostros, sin inmutarse por el intenso calor que hizo que los guerreros elfos protegieran sus rostros. Se había corrido la voz por toda la galaxia. Los humanos, aunque frágiles en muchos aspectos, eran excepcionalmente resistentes a ciertos peligros que hacían vacilar a la mayoría de las especies. La luz del sol, en particular, era conocida por debilitar y quemar la delicada piel de los elfos, pero estos humanos caminaban en la luz deslumbrante como si no fuera más que una suave brisa. La reina elfa Ayoria dio un paso adelante con cautela, sus ojos plateados reflejando la luz del sol poniente. ¿Es verdad?, preguntó su voz, una mezcla de curiosidad e incredulidad. Ustedes los humanos no temen al fuego de los hijos. Sarah sonrió sintiendo la tensión en el aire, pero determinada a mantener la frágil paz que hemos evolucionado para prosperar bajo muchas condiciones. Respondió: la luz no nos hace daño, susurraron los elfos entre sí, aturdidos por esta revelación. Para ellos, los hijos eran una fuerza reverenciada, tanto dadora de vida como mortal. Durante siglos habían construido sus ciudades bajo tierra para evitar la intensa radiación durante las horas del día. La noción de que cualquier especie pudiera resistir tal poder era impensable. Sin embargo, debajo del asombro había una tensión latente. Los elfos habían estado aislados durante mucho tiempo en su mundo. Su cultura no había sido tocada por los forasteros. La llegada de los humanos no solo representaba una anomalía biológica, sino una amenaza potencial para su forma de vida. Sarah y la reina Aoria intercambiaron cortesías diplomáticas. Un estruendo distante resonó en las llanuras. El suelo vibró bajo sus pies y el viento ganó velocidad, trayendo consigo un frío extraño. Los humanos se volvieron hacia el horizonte donde se acumulaban nubes oscuras. La expresión antinatural y siniestra de Aya pasó de la curiosidad al miedo. Los invocadores de tormentas, susurró. Sarah frunció el ceño. ¿Qué son los invocadores de tormentas? Son seres antiguos olvidados hace mucho tiempo por nuestra especie. Aoria explicó, su voz apenas audible. Ellos controlan las tormentas. Aprovechando el poder de los soles para destruir todo a su paso, habíamos esperado que fueran solo mitos, pero ahora parece que han regresado. Sarah intercambió miradas con su tripulación, cada miembro, instintivamente preparándose para una pelea, y vienen por nosotros. Sí, Aoria respondió, severamente, y nadie, ni siquiera tu resistencia a los soles, puede detenerlos. Segunda parte. La tormenta que se avecina. El cielo se oscureció mientras los invocadores de tormentas avanzaban. Sus inmensas formas apenas visibles a través de los vientos arremolinados, los relámpagos crepitaban en la distancia, arrojando un brillo misterioso sobre el paisaje. La tripulación de Sarah se reagrupó rápidamente. Su entrenamiento entró en acción mientras evaluaban la situación. El teniente Marcus Brandt, el experto en armas de Eos, dio un paso adelante, su mirada fija en el horizonte. Capitán, tenemos que establecer defensas. Sea lo que sean estas cosas, no son amigables. Los miembros del Consejo de la Reina Elia se reunieron a su alrededor, sus rostros grabados por el miedo. Tu llegada los ha despertado. Uno de ellos acusó, su voz temblorosa. Has traído esto. La perdición sobre nosotros. Sarah levantó una mano para silenciar los murmullos. No vinimos aquí para causar daño, dijo firmemente. Pero ahora que estamos juntos en esto, tenemos que encontrar una manera de sobrevivir. Aoria miró a Sarah, su miedo dio paso a resolver tu inmunidad a los soles. Puede ser nuestra única esperanza. Si los Stormseers no pueden hacerte daño en la luz, tal vez haya una manera de derrotarlos. Sarah asintió con la cabeza. Los engranajes en su mente girando, necesitamos atraerlos al aire libre, donde su poder es más débil. Si confían en las tormentas, podemos usar el entorno en su contra. Los humanos y los elfos comenzaron a trabajar juntos, preparando trampas y fortificando su posición. La tripulación de Sarah compartió su tecnología avanzada, mientras que los elfos proporcionaron conocimiento de la tierra.
A pesar de la tensión entre sus dos especies, una frágil alianza comenzó a formarse. Mientras trabajaban, Sarah no podía quitarse la sensación de que les faltaba algo crucial. Los Stormcalders eran seres antiguos, seres de leyenda, y tenía que haber una razón por la que habían estado inactivos durante tanto tiempo, lo que realmente los había despertado en medio de sus preparativos. Una joven elfa llamada Kalin se acercó a Sarah. Había estado observando a los humanos desde la distancia. Sus ojos brillantes estaban llenos de curiosidad, capitán, dijo vacilante. Creo que sé por qué los colores de tormenta han regresado. Sarah se arrodilló al nivel de Kalin. Su expresión se suavizó. ¿Qué es? Kalin miró a su alrededor nerviosamente antes de hablar. Hay un lugar, un templo. Escondido en lo profundo de las montañas, se dice que es la fuente del poder del collar de tormenta. Mi abuela me contó historias sobre eso. Dijo que si el templo fuera perturbado, la historia, los colores de tormenta se levantarían de nuevo. El corazón de Sarah se aceleró. ¿Alguien ha estado en este templo recientemente? ¿Quién? Se mordió el labio. Creo que algunas de nuestras personas fueron allí. Estaban buscando armas antiguas para protegernos de los invasores. Sarth se puso de pie. Su mente aceleró. Eso es todo. El templo fue perturbado y ahora los collares de tormenta vienen a reclamar lo que es suyo, la reina. Aoria escuchó la conversación y se acercó a ellos, su expresión grave. Si lo que dice la niña es verdad, entonces debemos sellar el templo. Puede ser nuestra única oportunidad de detener a los invocadores de tormentas. La noche estaba densa de tensión mientras la tripulación de Sarah y los guerreros elfos se prepararon para el viaje al templo. Los cielos de arriba permanecieron turbulentos y el distante retumbar de la tormenta Sers resonó a través de los valles como una terrible advertencia. El tiempo se estaba acabando y el destino de los humanos y los elfos dependía del éxito de su misión. La reina Aoria estaba de pie al borde del campamento, sus ojos fijos en las imponentes montañas que se alzaban en la distancia. El templo estaba escondido en algún lugar, dentro de esa cordillera traicionera, protegido por magia antigua y olvidado por la mayoría de su gente. Se volvió hacia Sarah, que estaba revisando el plan con su tripulación. No sabemos qué hay dentro de ese templo, dijo Boria en voz baja. Sus secretos son más antiguos que cualquiera de nosotros. ¿Estás seguro de que tú y tu gente están preparados para esto? Sarah levantó la vista, su expresión era acerada. ¿No tenemos una opción? Si no detenemos los colores de la tormenta, ahora destruirán todo a su paso. Aoran asintió, aunque la incertidumbre permaneció en su mirada. Entonces vamos juntos. Esto ya no es solo una pelea humana o una pelea élfica. Debemos enfrentar esta amenaza como uno solo. Mientras la atmósfera estaba densa con una unidad tácita. Los humanos y los elfos marchaban lado a lado, dejando de lado sus diferencias ante un enemigo mayor. El viaje al templo era peligroso. Los senderos de montaña eran estrechos y sinuosos a través de acantilados escarpados y barrancos oscuros, pero ambos grupos avanzaron impulsados por la urgencia de su misión. El ascenso se hizo más difícil a medida que se acercaban a las altitudes más altas. Los vientos aullaban azotando las cuevas rocosas y el frío les mordía la piel. El teniente Brandt, siempre pragmático, vigilaba atentamente sus alrededores. Buscando cualquier signo de peligro, los guerreros helenos, más en sintonía con el entorno natural, lideraron el camino con una gracia segura. Finalmente, después de lo que parecieron horas de esfuerzo agotador, llegaron a la boca de una gran cueva. Su entrada estaba enmarcada por enormes pilares de piedra grabados con símbolos que brillaban débilmente en la oscuridad. Este era el templo. Sarah sintió una energía extraña en el aire, algo antiguo y poderoso que vibraba bajo la superficie. Esto es, susurró su voz apenas audible. Sobre el viento, el templo de la tormenta Sers. Mientras el grupo se aventuraba dentro de la temperatura bajó aún más. Las paredes de la cueva estaban revestidas de intrincados grabados que representaban escenas de tormentas y batallas del pasado lejano. Extrañas luces brillantes parpadeaban en las sombras como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. En el centro de la vasta cámara había un altar bañado en una espeluznante luz pálida. Sobre el altar había un antiguo artefacto,
un obelisco de piedra cubierto de habitaciones que pulsaban con un brillo. Antinatural fue este artefacto el que había despertado a la tormenta. Se encogió. Kellen, la joven elfa que había revelado la ubicación del templo, estaba al lado de Sara. Sus ojos muy abiertos por la maravilla y el miedo. «Eso es todo», susurró. «Eso es lo que mi abuela me dijo». Sobre Aoria dio un paso adelante con cautela, sus dedos rozando. El aire sobre el obelisco, esta es la fuente de su poder. Dijo que los une a este mundo, sí. Podemos desactivarlo, podemos ser capaces de detenerlos, pero como Marcus preguntó su voz, haciendo eco a través de la cámara. «Ni siquiera sé qué es esta cosa». Sara frunció el ceño mientras estudiaba el artefacto. Era antiguo, eso estaba claro, pero había algo extrañamente familiar en la energía que emitía. Había visto una tecnología similar antes en otro planeta durante una misión que casi le había costado la vida a su tripulación. «Esto no es solo magia», dijo Sara lentamente. «Es algún tipo de tecnología avanzada mezclada con sus habilidades naturales. Si podemos sobrecargarla, podríamos interrumpir la conexión entre los colores de tormenta». Y el artefacto Aoria asintió. «Tendremos que trabajar rápido los colores de tormenta. Se están acercando con cada momento». Mientras Sara y su equipo comenzaron a analizar el artefacto, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las paredes del templo se sacudieron y llovió polvo del techo. Los Stormseers estaban cerca. El capitán Marcus gritó, su voz tensa. «No tenemos». Mucho tiempo Sa trabajó con determinación febril conectando cables de su equipo al obelisco tratando de anular su poder Aoria, y sus guerreros formaron un círculo protector alrededor del altar, sus armas listas. El aire crepitaba con tensión, y la energía en la cámara se volvía más volátil con cada segundo que pasaba. De repente un rugido apagado resonó a través del templo, sacudiendo los cimientos de la montaña. Una figura enorme se alzaba. En la entrada, un color de tormenta. Su cuerpo hecho de remolinos, nubes y relámpagos. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural. Era un grano de pura furia elemental y había venido a proteger su fuente de poder para mantenerlos alejados de mí. Sara gritó mientras siguió trabajando en el obelisco. Los elfos desataron una andanada de flechas mientras los humanos abrieron fuego con sus rifles de energía. El calmante de tormentas retrocedió. Su forma parpadeó mientras absorbía los impactos, pero no fue derrotado fácilmente. Con un movimiento de su enorme mano, envió un rayo que se estrelló contra el grupo. Aoria apenas esquivó el ataque. Sus movimientos eran rápidos y elegantes. «No podemos contenerlo por mucho tiempo», Aoria gritó. Sara apretó los dientes. Sus dedos volaron por el panel de control. Solo unos pocos segundos más. Con una oleada final de poder, el obelisco comenzó a brillar más. Su energía se descontroló. El color de la tormenta dejó escapar un grito furioso. Su forma se distorsionó cuando la conexión con el artefacto comenzó a cortarse. «Está funcionando», Marcus gritó. «Sigue así». El obelisco pulsó una última vez y luego explotó. En destello de luz cegador, el color de la tormenta dejó escapar un rugido final antes de desintegrarse en la nada. Su poder se perdió con la destrucción del artefacto. El silencio cayó sobre el templo mientras el polvo se asentaba. Sara se puso de pie lentamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Lo habían logrado. El hilo de los seres de la tormenta había sido neutralizado al menos por ahora, pero mientras miraba los restos destrozados del obelisco, una sensación de inquietud la invadió. Esta victoria había tenido un gran costo, y las implicaciones de lo que acababan de enfrentar eran de largo alcance. El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado, y no se sabía qué nuevos peligros podrían surgir de los secretos que habían descubierto. «Tenemos que salir de aquí», dijo Sara, su voz firme pero cargada de agotamiento. «Esto es solo el comienzo». Aoria asintió con la cabeza. Su rostro sombrío. «Tienes razón. Los colores de la tormenta pueden haberse ido, pero su legado permanece y hay fuerzas ahí afuera que no se detendrán ante nada para reclamarlo». Mientras el grupo salía del templo, los vientos afuera se habían calmado y el cielo estaba despejado por ahora. Había peligro. El tiempo pasó, pero Sara sabía que su viaje estaba lejos de terminar mientras descendían de la montaña.
No pudo evitar preguntarse qué otras fuerzas antiguas yacían ocultas en la galaxia, esperando ser despertadas. El descenso del templo fue inquietantemente silencioso. La tormenta que una vez había azotado ahora era un recuerdo lejano. Sara guió a su tripulación y a los guerreros elfos por el sendero de la montaña. Su victoria compartida se vio ensombrecida por la comprensión de que la destrucción del invocador de tormentas era solo el comienzo. Había un secreto más oscuro dentro del artefacto que habían destrozado y pesaba mucho en la mente de Sara. En su base temporal, las tensiones entre los humanos y los elfos que habían sido dejadas de lado en el calor de la batalla comenzaron a resurgir. Agotados y nerviosos, ambos lados luchaban por encontrar una manera de avanzar. El vínculo formado durante la batalla contra el collar de tormenta era Fring, y Sara sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que las viejas sospechas volvieran a surgir cuando el grupo se reunió alrededor de la fogata central. El teniente Brandt dio un paso adelante con su rostro. «Capitán de popa, tenemos que hablar de esto. La misión A. Hemos ido más allá de lo que nos habíamos comprometido. Apenas salimos con vida y... ahora estamos atrapados en el lío con los elfos. ¿Cuál es el plan?» Sara suspiró. Frotándose el puente de la nariz, sabía que Brandt tenía razón, pero la situación era más compleja de lo que parecía. «Entiendo. Tus preocupaciones, Brandt. Pero ahora estamos juntos en esto. Los colores de la tormenta eran solo una pieza del rompecabezas. Hay algo mucho más grande en juego aquí». Antes de que Brandt pudiera responder a Oria, se acercó con expresión tensa a su teniente. «No se equivoca, capitán. Puede que hayamos luchado codo con codo, pero nuestra gente todavía se ve como amenazas y con el artefacto destruido. El vacío de poder a la izquierda atraerá fuerzas peligrosas. De toda la galaxia». Sara miró entre Brandt y Aya frustración. «Burbujeando bajo la superficie. No podemos permitirnos estar a la defensiva. Ahora mismo, si nos volvemos unos contra otros, le entregaremos la victoria a quien venga después». Los ojos de Aya se suavizaron un poco, aunque su postura permaneció rígida. «Estoy de acuerdo, pero la confianza entre nuestra gente es frágil. En el mejor de los casos, necesitamos encontrar una manera de mantener esta alianza o todo por lo que luchamos se derrumbará justo cuando la conversación estaba a punto de continuar. Una conmoción estalló desde el borde del campamento. Dos guerreros elfos y uno de los miembros de la tripulación de Sara estaban enzarzados en una acalorada discusión. Se sacaron las armas y se alzaron las voces. La atmósfera crepitaba por la tensión. «¡Retírate, Sara!», gritó, avanzando a grandes zancadas para intervenir. «¿Qué está pasando aquí?». Uno de los guerreros elfos, una mujer de aspecto feroz llamada Iine, señaló acusadoramente al miembro de la tripulación. «Humana, estaba manipulando nuestros suministros. Trataba de robarnos». «Eso no es cierto», el humano replicó con la cara roja de ira. «Solo estaba revisando las raciones para asegurarme de que tuviéramos suficientes para el viaje de regreso». La situación se estaba intensificando rápidamente y Sara podía ver que si no actuaba rápido, podría salirse de control. Se interpuso entre los dos. Su voz era firme pero tranquila. «Todos den un paso atrás». De mala gana, ambos lados bajaron sus armas. Aunque la tensión todavía era palpable, «todos estamos nerviosos», dijo Sara, mirando entre los dos grupos. «Pero si empezamos a pelear entre nosotros, no saldremos vivos de aquí. Necesitamos confiar el uno en el otro». «Si vamos a sobrevivir», Oria dio un paso adelante, su voz llevaba un aire de autoridad. «El capitán tiene razón. Tenemos un enemigo común, uno mucho más peligroso que nuestras diferencias. Necesitamos enfocarnos en el panorama general». La multitud se dispersó lentamente, aunque la incómoda tregua seguía siendo frágil. Sara y Oria intercambiaron una mirada sabiendo que esto era solo un respiro temporal. El verdadero desafío sería mantener su alianza intacta mientras enfrentaban lo desconocido. Más tarde, esa noche, mientras el campamento se instalaba en un silencio incómodo, Sara se sentó junto al fuego. Su mente corría. El artefacto que habían destruido en el templo había desatado algo mucho más peligroso que los collares de tormenta a ella. Podía sentirlo en sus entrañas, pero sin más información estaban volando a ciegas. Marcus, su ingeniero de confianza, se sentó a su lado, su rostro cansado pero pensativo. «¿Tienes esa mirada en tu rostro otra vez?»,
dijo ofreciendo una pequeña sonrisa. ¿Qué tienes en tu mente? Sara se rió suavemente, solo tratando de averiguar cómo vamos a salir de este vivo. Marcus asintió. Sí, esto no es exactamente para lo que nos inscribimos, ¿no? Pero es donde estamos ahora, dijo Sara con la mirada fija en las llamas parpadeantes y tenemos que terminar con esto antes de que puedan continuar la conversación. Una sombra se cernió sobre ellos. Era Kallen, la joven elfa que los había guiado al templo. Sus ojos estaban muy abiertos y temblaba visiblemente. «Capitán», susurró con urgencia, «hay algo que necesitas saber». Sara y Marcus inmediatamente pusieron toda su atención en la chica. «¿Qué es?» «Kane», Sara preguntó. Kane dudó por un momento como si no estuviera segura de si hablar o no, pero luego respiró profundamente. El artefacto no era solo un arma, era una llave. Una llave. Marcus repitió frunciendo el ceño. Kalin asintió. Sí, mi abuela me contó. Historias de los antiguos. Seres poderosos que gobernaron nuestro mundo mucho antes de que existieran los elfos o los humanos. Fueron sellados en las partes más profundas del planeta, encerrados detrás de barreras que solo la magia más antigua podía romper. El artefacto que destruimos era una de esas cerraduras. La sangre de Sara se heló. ¿Estás diciendo que acabamos de desatar algo peor que la vaca de la tormenta? Los ojos de Kalin estaban llenos de miedo. No lo sé con seguridad, pero creo que podemos haber despertado algo mucho más peligroso. Sara sintió un nudo de pavor. En su estómago, si la historia de Ken era cierta, entonces se enfrentaban a una amenaza, diferente a todo lo que habían enfrentado antes, y peor aún no tenían idea de qué era o cómo detenerla. Necesitamos obtener más información, dijo Sara con voz firme a pesar del miedo que la carcomía. Si esto es cierto, podríamos estar lidiando con algo que podría acabar con todos nosotros ahora que había escuchado. La conversación avanzó si hay un antiguo despertar de la fuerza. Necesitamos actuar rápido. Mi gente ha mantenido registros de las antiguas leyendas durante mucho tiempo. Puede haber algo en nuestros archivos que pueda ayudarnos. Sara asintió con determinación, endureciendo su resolución. Entonces necesitamos dirigirnos a la capital élfica, sea lo que sea que estemos. Enfrentando no podemos hacerlo solos. A la mañana siguiente, la incómoda alianza entre humanos y elfos partió hacia la capital élfica, su misión más urgente que nunca. El camino por delante estaba lleno de peligros y la sombra de una antigua fuerza se cernía sobre ellos, pero Sara sabía. Una cosa con seguridad, tenían que permanecer juntos o se desmoronarían a medida que marcharan hacia adelante. No podía quitarse la sensación de que su mayor desafío estaba por venir, y lo que fuera que los estaba esperando en las profundidades del planeta. Ansioso por ser desatado, la marcha hacia la capital élfica era larga y agotadora. Cada paso traía nuevas ansiedades tanto a las facciones humanas como a las élficas. Sara lideró al grupo, con una Lauia a su lado, mientras el teniente Brandt mantenía un comando tenso pero constante sobre la retaguardia. Aunque nadie hablaba de ello abiertamente, todos podían sentir el peso de la amenaza inminente, presionándolos como una nube de tormenta, lista para estallar mientras se acercaban a las afueras de la capital élfica. La ciudad que alguna vez fue hermosa, ahora era una escena de caos. El humo se enroscaba en el cielo desde los edificios. Un conjunto de llamas y gritos distantes de batalla resonaban a través del bosque. Las altas y elegantes torres de la arquitectura élfica se habían hecho añicos en algunos lugares. Su brillante belleza ahora se vio mermada por la destrucción. Loria se detuvo en seco. Sus ojos estaban abiertos con incredulidad. Esto, no se suponía que pasara. Sara apretó los dientes. Sus instintos ya le decían que había ido mal. Mal había comenzado. El grupo se apresuró a avanzar a través de los distritos exteriores de la ciudad donde elfos en pánico se agolpaban desde enemigos invisibles. Cuando llegaron a las puertas interiores, se encontraron con un contingente de soldados elfos enzarzados en combate con criaturas grotescas. Formas retorcidas de lo que una vez podrían haber sido seres elfos, ahora corrompidos por la magia antigua oscura, se han convertido. Ayoria susurró con horror. Las leyendas son verdaderas. Sacó su arma. La determinación se fijó en sus ojos. No hay tiempo para la duda. Tenemos que abrirnos.
En camino a través con un feroz grito de batalla, los humanos y los elfos cargaron hacia la refriega. Luchando lado a lado una vez más, las criaturas corruptas silbaron y gruñeron. Mientras avanzaban con una velocidad y una fuerza sobrenaturales, la tripulación de Sara luchó con precisión sus armas avanzadas, haciendo un trabajo rápido con las criaturas más pequeñas, pero estaba claro que las más grandes serían un desafío más difícil a Oria. Se abrió paso a través de la lucha contra su agilidad y habilidad de combate perfeccionadas durante siglos de entrenamiento élfico. Sus espadas gemelas cortan el aire como un rayo plateado derribando a los seres retorcidos con gracia y poder a su lado. Sara se mueve con eficiencia militar. Su rifle de plasma quema a los monstruosos enemigos que los rodean mientras la batalla se desata. Se adentraron más en la ciudad, pero pronto quedó claro que las fuerzas élficas estaban perdiendo terreno. La capital estaba al borde del colapso e incluso con la ayuda de los humanos, se vieron superados por la abrumadora cantidad de enemigos corruptos. No podemos seguir así para siempre, Marcus gritó sobre la guarida de batalla. Su rifle de energía brillaba por el fuego continuo. No necesitamos, Sarah, respondió con su mente acelerada. Solo necesitamos llegar a los archivos. Si hay algo allí que pueda ayudarnos, necesitamos encontrar a Oran. Asintió con la cabeza en acuerdo. Sígueme. Los archivos están cerca. Con gran esfuerzo, se separaron de la batalla principal y se dirigieron al corazón de la ciudad. Los archivos estaban alojados en una gran estructura antigua. Sus paredes estaban cubiertas de tallas intrincadas que contaban las historias de la historia élfica. Pero cuando se acercaron, encontraron el edificio bajo asedio. También docenas de criaturas retorcidas estaban arañando las puertas tratando de abrirse paso. Abre esas puertas. Sara ordenó mientras su equipo se ponía a trabajar de inmediato para limpiar el área de enemigos. Pernos de plasma. Chisporroteó por el aire y las espadas de Aya brillaron con precisión mortal una vez que las criaturas cayeron, forzaron las pesadas puertas y se apresuraron a entrar al interior del archivo. Era un marcado contraste con el caos del exterior. Era un lugar de calma, lleno de filas de antiguos tomes y cristales brillantes que contenían el conocimiento de generaciones, pero esa calma era engañosa en el rincón más alejado de la habitación. Una energía oscura pulsaba desde una cámara sellada, haciendo que el aire fuera pesado y espeso. Aoria rápidamente los llevó al centro de la habitación donde se encontraba un enorme árbol brillante. Sus raíces se extendían profundamente en la tierra y sus ramas se extendían hacia el techo brillando con una tenue luz etérea. Este era el corazón del archivo, un depósito viviente de todo el conocimiento que los elfos habían acumulado durante milenios. Necesitamos respuestas, dijo Sara. Sus ojos se fijaron en la pulsante cámara oscura en la distancia. ¿Qué es eso y cómo lo detenemos? Aoria dio un paso adelante colocando su mano sobre el tronco del árbol brillante. La luz se iluminó como si respondiera a su toque, y momentos después el brillo etéreo alrededor de sus ojos se profundizó como si estuviera accediendo a algo más allá del reino físico. Comenzó a hablar en una antigua lengua élfica, y el árbol respondió desplegando una de sus enormes ramas revelando el pasadizo oculto debajo de sus raíces. Ayoria dijo que su voz se llenó de asombro y miedo. El secreto se encuentra debajo. Los antiguos fueron sellados en lo profundo del planeta debajo de las raíces de este árbol. La cámara que ves es solo un remanente de su prisión. Lo que sea que se liberó cuando destrozamos el artefacto se está alimentando del poder que queda. Necesitamos cortarlo. Sara dijo que si extrae suficiente energía de esa cámara, podría acabar no solo con esta ciudad, sino con todo el planeta. Aoran asintió con la cabeza. Gravemente, la única forma de detenerlo es cortar la conexión entre los antiguos y el corazón del archivo, pero hacerlo será peligroso. La energía dentro de esa cámara es inestable. Si fallamos, podría consumirnos a todos. No veo otra opción. Sara dijo que su resolución era firme. Entraremos mientras se preparaban para descender a el pasaje oculto. Un fuerte estruendo resonó desde el frente del archivo. Las puertas habían sido violadas. Docenas de criaturas retorcidas entraron en el edificio. Sus ojos brillaban con intenciones malévolas. Los pocos
Defensores elfos que quedaban afuera habían sido abrumados y ahora las fuerzas corruptas estaban entrando. «Los detendremos», gritó Brandt, posicionándose a sí mismo y a los soldados humanos para bloquear a las criaturas para que no avancen más. «Les compraremos todo el tiempo que podamos, Marcus», agregó su arma lista, Sara. Asintió agradecida por la valentía de su tripulación. «Buena suerte la necesitamos». Se giró hacia Ayoría, que ya estaba descendiendo al pasaje debajo del árbol con una última mirada a su equipo. Sara siguió, su corazón latiendo en su pecho. El pasaje estaba oscuro y húmedo, llevándolos más y más profundo al núcleo del planeta. Cuanto más avanzaban, más intensa se volvía la energía opresiva. Se sentía como si el peso de una galaxia entera los estuviera presionando y el aire estaba espeso con el olor a descomposición. Finalmente llegaron a la cámara. Era un vasto espacio cavernoso con pilares dentados de piedra negra que sobresalían del suelo en el centro. La energía oscura pulsaba como un corazón vivo que se alimentaba de las raíces del antiguo árbol que había encima. ¿Es eso?, Aoria susurró, la fuente de la corrupción. Sara dio un paso adelante. Había determinación en sus ojos. Acabemos con esto. Mientras se preparaban para enfrentarse a la oscuridad. Fuerza, una voz malévola profunda resonó a través de la cámara, enviando escalofríos por sus espinas dorsales. «Tontos mortales», siseó. «No pueden detener lo que ya ha comenzado». El suelo tembló bajo sus pies cuando la energía oscura comenzó a hincharse, amenazando con engullirlos a todos. Pero Sara se mantuvo firme. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora este era el momento que determinaría el destino de dos mundos, y estaba lista para luchar por su supervivencia. Las cavernas. La atmósfera cambió, volviéndose más pesada, mientras la pulsante energía oscura se arremolinaba alrededor de Sara y de Loria. Las sombras bailaban en las paredes y el aire estaba denso con la presencia malévola del antiguo poder que buscaban destruir el corazón de Sara. Latía con fuerza, pero su resolución se mantuvo firme. Este era el momento por el que habían luchado tanto para alcanzar, y sabía que no había vuelta atrás. Aoria se arrodilló ante el antiguo altar de piedra en el centro de la cámara. Sus manos brillaban con la tenue luz de la magia élfica. «Aquí es donde debe cortarse la conexión con el corazón del archivo», susurró su voz, temblando con tanto reverencia como miedo, pero el poder que lo une es más fuerte que cualquier cosa que haya enfrentado Sara. Apretó su agarre en su arma y dio un paso adelante. «Porque lo enfrentaremos juntos. No estás sola». Mientras Aloria comenzaba a cantar en la antigua lengua élfica, la cámara tembló, y la energía oscura pareció retroceder como si sintiera la amenaza a su existencia. Las sombras se volvieron más inquietas, sus movimientos frenéticos impredecibles, pero Aloria continuó, su voz inquebrantable mientras invocaba la fuerza de sus antepasados. De repente, una voz gutural profunda resonó a través de la caverna, helando a Sara hasta los huesos. «¿Crees que puedes romper mis cadenas?» La voz se burló. «Soy eterna. Soy la oscuridad que une este mundo. No eres nada más que insectos aferrándose a una luz moribunda». El suelo tembló violentamente y Jagged comenzaron a aparecer grietas en el piso de piedra. Sara levantó su arma, escaneando la cámara en busca de cualquier señal de la fuente, de la voz. Pero no había nada. Solo oscuridad. «Tenemos que seguir adelante, Sara», gritó sobre la tierra retumbante. «No dejes que te asuste». Aoria. Los ojos de Aya estaban cerrados con fuerza en concentración. Su frente se frunció mientras empujaba su magia al límite. La luz alrededor de sus manos se intensificó y el aire zumbó con energía, pero la fuerza malévola se estaba volviendo más fuerte para contraatacar. Sus esfuerzos. Con una abrumadora oleada de oscuridad, las sombras comenzaron a fusionarse en una forma, una figura enorme y descomunal hecha de oscuridad pura, con ojos rojos brillantes que ardían con odio, se alzaba sobre ellos. Su forma cambiaba y se retorcía constantemente, como si estara hecha de humo viviente. «No me detendrás». La figura gruñó, su voz reverberando a través de la cámara. «Este mundo es mío», sin dudarlo, Sara. Abrió fuego. Sus rondas de plasma atravesaron el aire, quemando a la figura sombría.
pero la criatura no parecía afectada. La oscuridad absorbió la explosión, como si no fuera nada más que «¡Whiz del aire!». La figura rió. Un sonido profundo y burlón que hizo eco en las paredes. «Tus armas son inútiles contra mí, humano. Estoy más allá de tu comprensión», Sara maldijo en voz baja. Sara. Respiró rápidamente, dándose cuenta de que Brute Force no iba a ganar esta pelea. Necesitaba un nuevo plan, y mirando rápidamente a Ayoria, vio la tensión en el rostro de la elfa mientras continuaba canalizando su magia hacia el altar. «Sigue adelante, sigue Ayoria, Sara», gritó. «Lo detendré tanto como pueda», pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no sería suficiente. La criatura era demasiado poderosa, se estaba alimentando de la misma oscuridad que estaban tratando de ocultar. La desesperación asintió, pero Sara se obligó a mantener la calma. Se había enfrentado a probabilidades imposibles antes, y siempre había encontrado una manera de superar. Esta vez no sería diferente. Tomó una respiración profunda, bajó su arma y dio un paso hacia la criatura. La figura se cernía sobre ella. Sus ojos rojos brillaban. Con alegría malévola, «No puedes ganar, Sisio. No puedes esperar derrotar a la oscuridad». Sara se mantuvo firme mirando a la criatura con determinación de acero. «Tal vez no», dijo con voz firme, «pero no te tengo miedo». La criatura retrocedió levemente. «Sí. Me sorprende su desafío. El miedo es lo que me da fuerza», gruñe Sin. «Él, no eres nada. El miedo podría hacerte más fuerte». Sara dijo que su voz se hacía más fuerte, «pero me hace más inteligente y sé algo que tú no sabes», la criatura. Ojos entrecerrados sospechosos. «¿Qué podrías saber?». Sara sonrió sombríamente. «Sé que la oscuridad no puede existir sin luz, y mientras haya luz, hay esperanza». Con esas palabras arrojó su arma y metió la mano en su mochila sacando un pequeño dispositivo brillante. Era una pieza de tecnología élfica que Ayoria le había dado antes, un artefacto que podía amplificar y enfocar la energía mágica. «Veamos cómo manejas esto», murmuró Sara mientras activaba el dispositivo. Un rayo de luz brillante salió disparado del artefacto cortando la oscuridad como un cuchillo. La figura sombría gritó de dolor. Su forma se disolvió en la luz cegadora, el brillo rojo de sus ojos. Parpadeó y se atenuó, y la oscuridad que había llenado la cámara comenzó a retroceder. Ayoria, sintiendo el cambio de poder, redobló sus esfuerzos. La luz alrededor de sus manos brilló más que nunca, y el altar respondió enviando una ola de energía a través de la cámara. Las grietas en el piso se sellaron, y la oscuridad opresiva que había llenado el aire comenzó a disiparse. «No». La criatura aulló. Su voz se hacía más débil a cada segundo. «No puedes destruirme, soy eterna». Pero Sara sabía que había terminado. La luz era demasiado fuerte, y la conexión entre la antigua oscuridad y el corazón del archivo se estaba cortando. La forma de la criatura parpadeó y se desvaneció hasta que no fue más que una brizna de sombra que apenas se aferraba a la existencia. Con un último estallido de energía, Ayoria completó el ritual. La energía oscura que se había estado alimentando del corazón del archivo se cortó, y los últimos restos de la criatura sombría se desintegraron en la nada. La cámara quedó en silencio. El peso opresivo en el aire se eliminó, reemplazado por una sensación de calma y paz. La presencia oscura se había ido. Su poder se hizo añicos y se dispersó a los vientos. Lawia se desplomó en el suelo exhausta pero triunfante. Sara corrió a su lado y la ayudó a ponerse de pie. ¿Lo hicimos?, Ayoria preguntó. Su voz apenas era un susurro. Sara sonrió y asintió. «Sí, lo hicimos». Se quedaron allí por un momento, recuperando el aliento antes de regresar por el pasillo. Cuando emergieron al archivo, encontraron en la batalla. Afuera había terminado. Las criaturas corruptas restantes habían desaparecido junto con la energía oscura y la ciudad estaba comenzando a recuperarse. Brand y los demás los estaban esperando. Sus expresiones eran una mezcla de alivio y asombro. «Se acabó», dijo Sara. Su voz tenía una sensación de finalidad. La oscuridad se había ido. Ayoria miró hacia la ciudad. Sus ojos se llenaron de esperanza. «El pueblo elfo se recuperará. Gracias a ti».
Sara negó con la cabeza. Hicimos esto juntos, humanos y elfos, mientras los primeros rayos del amanecer atravesaban las nubes, iluminando la ciudad que alguna vez estuvo en ruinas con una suave luz dorada. Sara sintió una profunda sensación de satisfacción. Se habían enfrentado a la oscuridad y habían ganado. Y aunque el camino por delante sería difícil, sabía que el vínculo entre humanos y elfos solo se haría más fuerte a partir de aquí. Los rayos del sol atravesaron las nubes y arrojaron un cálido resplandor sobre la ciudad elfa en recuperación. Los cielos que alguna vez fueron siniestros se habían despejado y la oscuridad opresiva que se había apoderado de la tierra ahora era un recuerdo lejano. El aroma de la tierra fresca llenó el aire mientras las calles de la ciudad lentamente volvían a la vida llenas de elfos, quienes cautelosamente se aventuraron desde sus refugios, parpadeando en la luz de la mañana. El proceso de curación había comenzado. Sara estaba parada en el balcón de la aguja central de la capital élfica, mirando hacia la ciudad rejuvenecida. Su mente todavía estaba acelerada por los eventos de los últimos días, pero había una extraña sensación de calma en el aire, una que se sentía bien merecida después de todo lo que habían soportado detrás de ella. Alauya se acerca a sus pasos, más ligeros de lo que habían sido desde que ingresaron por primera vez al archivo. Se une a Sara en la barandilla. Su mirada se desvía. Hacia el horizonte se siente diferente, ¿no es así? Aori se divierte, su voz tranquila, pero llena de esperanza. Sara asintió. Sí, se siente como el comienzo de algo nuevo. El vínculo entre las dos mujeres se había fortalecido durante su terrible experiencia. Lo que había comenzado como una alianza desesperada, forjada en el calor de la batalla, ahora había florecido en algo más profundo, una amistad que trascendía los límites de la raza y la cultura. Juntas habían enfrentado las amenazas más oscuras y emergieron victoriosas, y al hacerlo habían sentado las bases para una nueva era de cooperación entre humanos y elfos, como si sintieran sus pensamientos. Loria habló de nuevo. La victoria no se trata solo de derrotar a la oscuridad, se trata de lo que viene después, la paz que podemos construir, el futuro que podemos compartir. Sara sonrió ante sus palabras. El verdadero desafío no es que hayamos ganado la batalla, sino que la guerra por un futuro mejor apenas está comenzando. Las calles estaban llenas de actividad. Brandt y su equipo habían unido fuerzas con los líderes elfos para coordinar los esfuerzos de reconstrucción. Los equipos de humanos y elfos trabajaban codo con codo limpiando escombros, restaurando edificios dañados y ofreciendo ayuda a los necesitados. Era un sitio que hace solo unos días habría parecido imposible, pero ahora era una realidad. Brandt se acercó al balcón. Su habitual actitud estoica se suavizó con una sonrisa poco común. El ayuntamiento también quiere reunirse contigo. Dijo que se habla de formalizar un tratado, algo que marcará el comienzo de una nueva alianza entre nuestra gente. Sara intercambió una mirada con Aoria. La idea de una alianza entre humanos y elfos había sido impensable antes de esta crisis, pero ahora no solo parecía posible, sino necesaria. Su lucha compartida había revelado las fortalezas de ambas razas, y juntos habían logrado lo que ninguno podría haber hecho solo. Estaremos allí, Ayoria respondió con voz firme. Pero primero hay algo que necesitamos. Sara levantó una ceja. ¿Qué es eso? Lauya hizo un gesto hacia las colinas distantes más allá de la ciudad. Necesitamos visitar el corazón del archivo una última vez para asegurarnos de que realmente está en paz. El viaje al corazón del archivo fue solemne. El gran árbol que había albergado el antiguo poder ahora se erguía alto y sereno. Sus ramas se balanceaban suavemente con la brisa. El aire a su alrededor se sentía más ligero, libre de la presencia sofocante que una vez había plagado el área. Cuando se acercaron al árbol, Eloria colocó una mano sobre su corteza, cerrando los ojos en comunión silenciosa con la antigua magia que aún residía dentro de Sara. Se paró a su lado, sintiendo el suave zumbido de la magia en el aire. Ahora está tranquilo, Boria susurró. Abriendo los ojos, la oscuridad se ha ido, pero la magia aún permanece. Es parte de este mundo y continuará protegiéndonos mientras lo respetemos. Sara colocó su mano sobre el árbol también. Sintiendo el calor de su energía, lo protegeremos, dijo firmemente. Juntas se quedaron allí por un momento más, dejando que la paz, el momento los invadió, se sintió como una promesa.
no solo al árbol, sino entre ellos y al futuro que estaban a punto de construir cuando se dieron la vuelta para irse. Sarah no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Lo que había comenzado como una misión para recuperar un artefacto robado, se había convertido en algo mucho más grande, un viaje de descubrimiento no solo de los secretos del archivo, sino del potencial de unidad entre sus dos razas. La oscuridad los había puesto a prueba, pero también los había acercado, revelando la fuerza que yacía en sus diferencias mientras regresaban a la ciudad. Sarah sintió un renovado sentido de propósito. El camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, reveses y malentendidos, pero sabía que mientras los humanos y los elfos se mantuvieran juntos, podrían superar cualquier cosa. En la ciudad, la Cámara del Consejo estaba llena de representantes de las facciones humanas y élficas. La tensión que una vez había definido sus interacciones ahora fue reemplazada por un optimismo cauteloso. El tratado que se encontraba ante ellos era más que solo un trozo de papel. Era un símbolo de la nueva era que estaban a punto de comenzar. La acomodadora Sarah se paró al lado de Aoria mientras los miembros del consejo se preparaban para firmar el tratado. La sala quedó en silencio mientras el gran canciller elfo mojaba su pluma en tinta y colocaba su firma en el documento, seguido por el general Brandt y otros representantes humanos. Cuando se colocó la última firma, un aliento colectivo pareció liberarse de la sala. «Está hecho». El gran canciller anunció que su voz llevaba un sentido de finalidad. Desde este día en adelante los humanos y los elfos estarán obligados por este tratado, que nos guíe hacia la paz y la prosperidad. Un murmullo de acuerdo recorrió la cámara. El peso de la historia había cambiado en ese momento, y el futuro ahora tenía posibilidades que una vez habían visto más allá del alcance. Sarah miró a Ayoria, quien sonrió suavemente. Este es solo el comienzo. Ayoria dijo que hay mucho más que podemos lograr juntos. Sarah asintió. Estuvo de acuerdo. Hemos demostrado que cuando trabajamos juntos somos imparables. Ahora es el momento de construir algo que perdure. Las dos mujeres intercambiaron una mirada de comprensión. Habían luchado en las trincheras, enfrentado probabilidades imposibles y emergieron victoriosos, y ahora, mientras se encontraban en el amanecer de una nueva era, sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Juntos forjarían un nuevo futuro donde los humanos y los elfos se unirían no como enemigos o meros aliados, sino como socios, en la tarea compartida de construir un mundo que fuera más fuerte, más justo y lleno de esperanza. Y cuando los primeros rayos del nuevo sol se mostraron a través de las ventanas de la Cámara del Consejo, Sarah y Aoria avanzaron hacia la luz de una nueva era.